Muy bien, entonces hoy corresponde pues continuar con el estudio de Samuel y corresponde el capítulo 7, ¿cierto? Entonces la semana pasada vimos todo este tema del regreso del arca, ¿no es cierto? Y cómo la gente de Bet Shemesh, ¿no es cierto? De Beit Shemesh, entre paréntesis, Bet Shemesh era una ciudad más bien pagana en su momento, porque Bet Shemesh se puede entender también como el templo del sol. Y Shemesh, de hecho, es el nombre del dios solar de Canaán. Entonces ese era como decir el templo de sol, como decir acá el Inti. ¿Me explico? Ya es como que si quisiéramos decir en Quichua sería como Intihuasi. Es de la casa del sol, pero no del sol, el astro, sino del dios sol. ¿Ya? Entonces era pues media, o sea, era una ciudad no tan, digamos, con un antecedente, con un antecesor no tan bíblico, por así decirlo, ¿ya? Por eso se asustan, etcétera, y bueno, nos cuenta que el arca quedó ahí unos cuantos años. Esta historia del arca, como veíamos hace un tiempo, se va a retomar después y recién cuando entra David ya como rey. Y eso va a ser en segundo de Samuel 6. Recién ahí toman el arca de Kiriat Jearim con David, cuando sale danzando y todo el más, y aparece la esposa y le dice que te has hecho te has deshonrado y todo lo demás. Eso pasa en segundo de Samuel 6. Entonces, hasta aquí, digamos, hasta entonces pasarán este tiempo de 20 años, ¿ya? Y lo que transcurre, digamos, en este tiempo es justamente lo que nos cuenta. Y entre paréntesis, lo que nos cuenta es básicamente una cuestión muy simbólica, porque fíjense ustedes, aquí nos vamos a aproximar ya al momento en el que Israel va pidiendo su rey. Entonces aquí se están, como veíamos hace un tiempo, se están preparando todo el escenario para que Israel pida un rey. ¿Ya? Para que Israel pida un rey y para que Dios le dé un rey finalmente. Sí. Entonces, fíjense ustedes, ahora vamos a ver cómo estaba en decadencia el pueblo. ¿Ya? Estaba en decadencia y aquí todavía terminaban de perder lo más valioso. Se había ido el símbolo de la presencia de Dios en el pueblo. Ahora regresa, pero no del todo. Está lejos. De alguna manera, o sea, regresó, pero no regresó como debía. No regresó al tabernáculo, no regresó porque, entre otras razones, ya no había familia sacerdotal. Claro. Ya no había. Y el que hubiera sido sumo sacerdote era el hijo, el Icabod, ¿se acuerdan ustedes? Que era el bebé. Entonces no había quien asuma. O sea, se quedaron huérfanos, básicamente. Espiritualmente hablando, así digamos, estamos con un pueblo huérfano. Que en la práctica tampoco era la gran diferencia. ¿Ya? Tampoco era la gran diferencia. Entonces pasa un tiempo y ahora ya nos presentan a un Samuel más o menos joven, ¿no? Que va a tomar el rol. Y fíjense ustedes que vuelve a pasar las cosas y esto nos va a traer, lo que vamos a leer ahora, nos va a traer una buena remembranza del libro de jueces. Porque otra vez estamos en un momento, en una situación en la que el pueblo ha pecado, está derrotado de alguna manera, ya a pesar de que ha sido una alegría que regrese el arca, pero vino con males, ya por la muerte, porque estos mismos se equivocaron y todo lo que sea, pero está el pueblo mal, ¿cierto? Como dice aquí, fíjense en el 2, ¿no es cierto? Y toda la casa de Israel estaba lamentada a causa del Señor. Ya, aquí pone que se lamentó en pos de, o sea, como que estaba llorando delante, ¿no? Ya, en realidad dice no, que estaban ellos lamentados, porque el verbo está en ifal, está no, pasivo, ¿Ellos lamentados? Pasivo. Ellos estaban lamentados. Ya. O sea, ellos estaban tristes, es lo que quise. Ellos habían sido lamentados a causa del Señor. Habían causa. Exacto. Entonces ellos estaban tristes, lo que quiere decir, por el Señor, ¿ya? Y dice el 3, ahora sí. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón se vuelven al Señor, quítenlos, y aquí vamos a ver. Si tienen otras versiones sería buenísimo para ir cotejando igual. Entonces dice, ¿no? Primero fíjense, aparece de nuevo Samuel. Samuel se desapareció de la escena, la última vez que lo vimos fue en el capítulo 3, ¿no es cierto? Cuando este tema del llamado, y que crecía y todo eso más, era un joven muchacho, digamos, tal vez, qué sé yo, 10, 12 años, ya, y todavía, y ahora bien, ¿ah? ¿Dónde pasó ese tiempo? Pasaría igual en el tabernáculo, que era donde estaba su vínculo, ¿ya? Y aparentemente después se deslinda un poco porque al final de acá nos dicen dónde tenía su casa, que era justamente en Ramat, ¿ya? Si no estoy mal. ¿Sí? En Ramá, exactamente, en Ramá.
Entonces, aparentemente después ya cuando crece y ante el fracaso de eso se deslinda un poco el tabernáculo y pues tiene su propia casa. Y aquí ya va a aparecer Samuel, como les decía, como un juez de Israel, ¿ya? Y dice, entonces, les decía las traducciones, ¿cierto? Dice, si de todo vuestro corazón se vuelven al Señor, quiten, como ponen ahí los qué, acá ponen los dioses ajenos, está en plural, los dioses ajenos. ¿Cómo ponen de pronto en alguna otra versión esta parte? ¿Tienen por ahí? Aquí dice la segunda parte diferente. Dice, quitad los dioses ajenos de en medio de vosotros. Los dioses ajenos. Y dice, y las selvas. Las selvas. Ya, vamos a ver eso. Primero, vamos por parte. Dice, aquí ponen los dioses ajenos. ¿Hay alguna versión de pronto por ahí que diga algo distinto? A los dioses extranjeros. Dioses extranjeros, ¿ok? Pero igual plural. Pero igual en plural, dioses extranjeros. ¿Qué más? ¿Alguna otra que diga diferente? ¿Por ahí? ¿Tenemos por ahí? ¿No? ¿No? ¿Ninguna? ¿No? En plural. Todos en plural. Ya. Resulta que ahí no dice tan así. Ahí dice, ¿no? Que quiten delante de ustedes, dice, Elohim Anehar. O sea, que literalmente es esto, dice, los dioses, o Dios, sí, en plural sería, los dioses del extraño. ¿Ya? ¿Recuerdan ustedes que en algún tiempo, no me acuerdo cuando, creo que el hermano Eric estaba enseñando, no me acuerdo qué libro era, creo que era Efesios, hablaba esto de los Benei Nehar, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Alguna vez? Bueno, el Nehar Nahar literalmente significa extraño, extranjero, el que no es de mi tierra, ¿ya? Eso es literalmente. Pero de una manera teológica, digamos, adquiere también el significado de aquel que no es del pueblo. Y por extensión y por denominación, digamos, es el enemigo. Entonces, fíjense, o sea, lo que aquí diría es quiten los de Elohim del extraño, de los extranjeros. Y el asunto es que no está en plural. Dice, Elohim Anehar. Entonces dice, los dioses del extraño o del extranjero. El extranjero, entiéndase, el Satanás. Entonces son los de Elohim que le pertenecen o que salieron, que brotaron del Nehar, del extraño. O sea, del que no comparte nacionalidad con nosotros. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Entonces eso me llama mucho. Y dice, y a Astarot de entre ustedes. ¿Ya? Astarot, en alguna otra versión traducen diferente. El Sevita ya nos decía que ahí traducen las selvas. ¿Ya? Astarte ponen ahí, ok. ¿Alguna otra versión que diga alguna cosa diferente? Astarot mismo. ¿Por ahí alguna que diga otra cosa? Astartes. ¿No? Las selvas, ok. Bueno, resulta que hay una confusión. En la Septuaginta traducen Ashera, las famosas aceras, y por eso traducen ahí las selvas. ¿Ya? Porque Acera, entre otras cosas, estaba relacionada con una divinidad de los árboles, de hecho, árboles vivientes. Árboles vivientes, esa era la idea de la diosa Acera. ¿Ya? Sin embargo, aquí no aparece esa palabra, aparece la palabra Astarot o Astarte. ¿Ya? Y resulta, ustedes saben de pronto quién en esa cosmología era Astarot. ¿No? No es Acer, ese es Acer. Eso. Ese es Ashera. Este es Astarot. ¿Alguien sabe de pronto, ha escuchado algo de Astarot? ¿No? Ya. Resulta que Astarot era la diosa consorte del dios Baal. Consorte, o sea, la esposa. ¿Ya? Porque en la cosmología de estas personas, que de hecho es heredada de los pueblos acadios, o sea, de Mesopotamia para allá, existía un dios que después se llamó Baal, que era básicamente, ¿se acuerdan ustedes que veíamos? Era un dios un dios, ¿cómo se dice? Agrícola, que representaba más que nada la lluvia. Y la esposa
la esposa, la diosa esposa de este dios, era Astarte, que era en cambio la tierra. Y fíjense ustedes, había ahí, ellos lo entendían así, ¿no? Pues decía, como el dios Baal está en el cielo, cabalgaba sobre una nube y tenía un rayo como su arma, ¿ya? Entonces, y tenía su esposa, que era la tierra, la forma en cómo venía a ella, entiéndase, era a través de la lluvia. ¿Ya? Entonces, cuando llovía, según su entendimiento, era que el dios Baal estaba impregnando, digamos, estaba embarazando, por así decirlo, a la diosa Astarte. Producto de ello, el tema de la fertilidad, el tema de la siembra, de la producción, etc. Entonces, había una dualidad ahí entre Baal, es Baal, y Astarte. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Eso según una cosmología. Según otra, la diosa, la esposa, digamos, de Baal era Acera, exactamente, que era la diosa en cambio de los árboles, una cuestión más boscosa, ¿sí? De bosques y tal. Pero aquí está hablando de esta relación, imagínense, de este vínculo entre el dios Baal y la tierra, digamos, ¿ya? Que incluso hace referencia a una concepción un poco más antigua de las cosas, como la primigenia, digamos, ¿ya? Eso, entonces, eso era la famosa hasta la tierra, por ende, la cuestión de la producción, fertilidad y todo lo demás, que tenía una relación marital, si se quiere, con el dios Baal. Ahora, fíjense ustedes, lo que llama la atención aquí es que estos dioses se hayan colado en el pueblo de Israel. ¿Se me explico? Ahora, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Y resulta que la cuestión es muy sencilla. Es muy una cosa que justo eso le comentaba a Jessie la semana pasada. Hay un libro que explica todas estas cosas. Es un libro bien interesante que se llama así, le pusieron así, le pusieron Yahweh y los dioses de Canaán, o Yahvé y los dioses de Canaán. ¿Y qué explica? Hacen una historia muy interesante, o sea, relatan cómo es que hay semejanzas entre los dioses propios de Canaán y las referencias bíblicas a Dios. Entonces dicen, lo que pasa es que muchos de los nombres que después se le atribuyen a Dios de Israel, son nombres de deidades. Por ejemplo, el mismo él es el nombre del papá de todos los dioses de los cananeos. Casualmente tiene una esposa, casualmente tiene 70 dioses que se reúnen en una tienda, ya que acuden a su llamado en una tienda. Casualmente también muere, casualmente también resucita, eso le decía. Casualmente el dios él, y especialmente también que es el hijo después del dios Baal, ustedes ven, casualmente el dios Baal en su historia también muere, como es el dios de la lluvia, entonces resulta que es muerto o es absorbido por el dios Mot, que es la muerte, y casualmente después resucita. ¿Ya? Entonces hay muchas semejanzas en esta cosa, ¿ya? Y aparte de los nombres, incluso aparte de los nombres, el mismo Shemesh, el sol, tal, o sea, son dioses. De hecho, Shemesh es uno de los compañeros de Baal, ya que le ayudan, que lucha contra Mot, el dios de la muerte. De hecho, Mot es del verbo que se dice morir en hebreo. ¿Ya? Entonces es muy interesante ese tipo de cosas. Lo que quiero decir es que en este libro da todo un detalle de cómo es que hay estas semejanzas y cómo es que la perspectiva del libro es mostrarlo. O sea, esto es lo que hay y al parecer esto fue lo que pasó, y lo que termina diciendo el libro en alguna parte es que de alguna manera es lo que esos proponen, ¿no? Es que con la venida del pueblo de Israel a Canaán, vinieron con su Dios Yahvé, digamos así, con su Dios Yahvé, que cuando se chocó, digamos, o se enfrentó, se conoció, digamos, con todos estos dioses de acá de Canaán, digamos, se hizo una apropiación de todas las cosas que hubo ahí, básicamente. Hizo una apropiación de todos los elementos que había ahí, y con eso se terminó como de consolidar todo el culto, es lo que termina diciendo. Pero más bien lo que me pareció, y ahí entendí, fíjense ustedes, por qué es que Dios mandaba a matar a todos estos. ¿Ya? Y es la cuestión, ¿ustedes se acuerdan por qué es que Dios en el Éxodo y en el Pentateuco manda Dios a matar a todos estos cananeos, fereceos, jebuseos, demás? ¿Por qué les manda?
¿Por qué dicen estos extermínalos? Hay una razón, ¿se acuerdan por qué? Se extinguen, se borran. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué les manda a matar? ¿Se acuerdan? No me acuerdo dos cosas. Bueno, no sé si. Una no era porque habían manchado la tierra, o sea, la tierra se ha hecho abominación en la tierra, por eso es que van a hacer. Y lo otro es para que, pues, obviamente no se unan con el pueblo de Israel. Exactamente. Básicamente porque hicieron pecado, o sea, porque hicieron abominaciones en la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿qué es eso? O sea, ¿qué abominación, qué cosa horrible hicieron que Dios dijo esto ni más? Mataban a los niños, Uno pensaría que es eso, ¿no? Que ofrecían los niños al fuego, o que había una versión sexual ya así súper abierta, una cosa así, pero no. No, ¿saben ustedes cuál me parece, cuál estuve aprendiendo que fue precisamente esta cosa? Porque lo que les denuncia es que hicieron a Avon o Aven, ¿cierto? Que hicieron maldad. Entonces, ¿qué es hacer maldad? No es solamente lo que uno pensaría aquí, como a veces con esta, incluso herencia curuchupa, ¿no? De que malo es el que se sale de los cánones de santidad, ¿no? Por eso digo, de curuchupa, ¿no? Que es que no va a la iglesia, pecado. Es que no le da pecado. Es que no sé qué. No, o sea, quitándonos de esa idea, ¿no? De tal, la razón por la que Dios les mandó a matar a estas personas y en realidad no tenían otra solución que matarles a estos pueblos, que era un pueblo matar, o sea, exterminar a estas personas, era porque habían hecho una cosa horrible y era haber confundido, o sea, haber hecho una cuestión de confusión y de reinterpretación, si se quiere, de la historia bíblica. Se tergiversa toda la cosa. O sea, ¿por qué? Porque todo el pueblo de Israel venía con la Torá, venía con esas cosas, con las promesas del Señor y todo lo demás. Y resulta que cuando llegan a Canaán se encuentran con un pueblo que tenía las mismas historias, entre comillas, pero adaptadas a su punto. Sí. Entonces, estaban haciendo una copia. Estaban haciendo la copia barata, por así decirlo. Entonces, eso es lo que Dios manda exterminar. No es tanto por el tema de que es que había una sexualidad ahí horrible, es que mataban a los niños. No, no era eso. Lo que pasa es que era una cuestión más espiritual, más profunda. Y lo que pasa es que estaban haciendo un símil peligroso de lo que era Dios. Estaban haciendo ¿qué se diría? Una representación deformada de Dios. Eso era el peligro, y esa fue la razón por la que Dios dijo, es que esto en realidad no hay como dejar uno. Y eso es lo que llegó ya al colmo. ¿Qué es lo que llega al colmo? La maldad que llega al colmo. No es como les digo, es que hay mucha delincuencia, es que hay mucha corrupción, es que ya no tienen un respeto, no respetan nada, no. La mayor corrupción que puede haber en una tierra, en un país, en una ciudad, en una familia, es que se tenga una concepción desdibujada de Dios y que se piense que eso es lo mismo. Eso es lo peor. Eso es lo peor. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer en Marcos? Una cuestión de interpretación, ellos pensaban que estaban haciendo bien basados incluso en la Biblia y todo lo más. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y eso fue lo que pasaba acá, porque con todas estas historias de Baal, de Astarte, de Asher y todo lo demás, no es otra cosa. Cuando uno lee todas esas cosas, uno se dice, pero estos, qué bestia, qué afán de copiar que tenían estos que obviamente están atrás, están todos los del Satanás y todo su gente, ¿no? Y todo su séquito. Qué afán de copiar las cosas. Es que es igualito. Es que en serio que es igualito. Ya les digo, que el hombre, que este Baal tenga que morir y después resucite. Y con él venga todo el tema de la... Y además, para que veamos, él moría en primavera. Ya Baal muere en primavera. ¿Ya? Y resucita o regresa para otoño. ¿Me explico? Entonces, cuando uno comienza a ver esas cosas, uno dice, qué tremendo. Este Satanás en realidad por eso se le dice que es el padre de mentira. Y mentira no es solo hablarlo evidentemente contra la Torah, sino desdibujarlo. Presentar una pseudo Torah. ¿Ya? Una Torah muy parecida. ¿Ya? Una Torah así como ahora, por ejemplo, se están haciendo una campaña muy fuerte de identificar los billetes falsos.
Ya, entonces eso como que si alguien que no está enterado de la textura, de los reflejos, de esas cosas, uno dice, bueno, sí pasa. Ya, es eso. Entonces el Satanás es un falsificador en ese sentido. O sea, no tanto mentiroso porque te dice, si Dios te dice que no mates, no, yo te digo mata. No, No, no es así. que uno no lo va a seguir. Exactamente, es lo que hizo con Eva, con que Dios te ha dicho que no sé qué y le metió una cosa ahí, esa es la actitud del diablo. Y lo que estaba pasando en estos pueblos era eso, era pero, ¿qué les digo? Deformación de toda la cosa, pero no solo una deformación grosera, así tosca, evidentemente contraria. No, lo que estaba haciendo era una creación, por así decirlo, de una historia muy parecida, tan parecida que si es que alguien no estaba advertido y era realmente consciente, se tragaba el cuento. Claro. Por eso Dios le dice, con esto ni te cases, o sea, ni siquiera te pongas de, no. ¿Ya? Y por eso es que aquí ahora, después viéndole en retrospectiva, es muy entendible por qué sin estas precauciones el pueblo de Israel vaya y diga, sí, tengamos nomás un Baal, tengamos nomás una acera, porque en el fondo es lo mismo. Y parecido. ¿Ya? Incluso las prácticas que tenían en primavera, en otoño, que son cuando pasan las fiestas, Pascua, Yom Kippur, todo lo demás, pues eran los momentos en donde también habían fiestas de esos pueblos. Y de alguna otra manera parecidas. Entonces, imagínense ustedes, viene un pueblo nómada, ¿no es cierto?, saliendo de Egipto, con mano poderosa, que todo el mundo sabía. Llegaban y dicen, pero ve, nos hemos sido tan diferentes. ¿Cómo es que se llama tu Dios? Ya ve, el mío se llama él. ¿Qué pasa? ¿Tienen? Sí, está igualito. Está parecido. Tu Dios muere, el mío también. Tuyo resucita. ¿Para cuándo? Para otoño, el mío también. Me explico. ¿Dónde vive tu Dios? En una carpa, el mío también. Me explico. Entonces era una copia, pero así una copia que uno dice, qué tremendo, qué tremendo ver esa parte de la historia. Y uno entiende ahí por qué es que Dios les mandó a decir estos exterminios, en realidad. O sea, estos ya no tienen componte. ¿Sí? Estos ya no tienen componte. Entonces, eso les pasó a estas personas. Eso pasó en esa época. Y es algo que incluso sigue pasando hasta ahora. Exacto, ya, como dice Dianita, si a eso se le suma que las personas no tenían discernimiento adentro, no tenían el ruaj, pues peor. Es lo que pasa con cualquier persona que está en la misma situación. Algo conoció del Señor y después dice, usted, Jesús, sí, ya, basta. Adentro, somos lo mismo. Entonces, no es tan así. ¿Ya? Entonces, ahora fíjense la importancia de este libro de Samuel también, que Samuel viene a ser como un reformador, si ustedes quieren la palabra, en ese sentido, viene a reformar la identidad del pueblo que estaba mezclada con todas estas cosas. Era una situación muy crítica y una persona solita cargarse a todo el pueblo fue tremendo. Fue tremendo. Por eso, como les decía la anterior semana, a Samuel se le suele comparar mucho con Moisés, porque tuvo un llamamiento igual sobrenatural y también tuvo la tarea de cargarse al pueblo sobre todo. ¿Ya? Y que Dios le permitió hacer eso. Entonces hay una semejanza muy interesante con Samuel y todas estas personas. Ahora, entonces fíjense, esto solo con el Baal y Astarte, porque le dice que tienen que deshacerse de estas personas, de estas cosas, que además, imagínense, llegó al punto de que ya no diferenciaban el punto de tener ahí ya la imagen, el Baal y todo lo más. Al punto que imagínense, este Baal, por eso es que habrán visto en la Biblia que hay diferentes Baales, Baales de no sé qué, ¿verdad? Y es porque pasa lo mismo que con las vírgenes Marías, que en teoría es la misma, pero adquiere el nombre del lugar según la cosa, o no sé qué, según la de aquí, la de acá, la de allá. Ya. Lo mismo pasaba con Baal. Entonces era el mismo, pero que se nacionalizaba, digamos, que se localizaba en un lugar y adquiría algunos matices según el lugar, pero en teoría era el mismo. Por eso es que más adelante vamos a ver que se quiten a los Baales. ¿Ya? Entonces, fíjense. Pues el primer asunto es quiten los dioses de la gente. ¿Ya? Eso es en el 3. Quiten, o sea, aparten, saquen los dioses del ajeno y a Astarot de entre ustedes. ¿Ya? Y afirmen, dice ahí no dice preparen, se afirmen el corazón hacia el Señor. O sea, si quieren, lo que le está diciendo es simiéntense en el Señor. ¿Ya? Dice, y solo a Él sirvan, o sírvanle solo a Él. Dice, y Él les librará o les rescatará de la mano de los filisteos. ¿De acuerdo?
Dice el 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Y a Astarot, y sirvieron solo al Señor. Entonces, fíjense ustedes, aquí hay un contraste con la historia anterior. Aquí los hijos de Israel estaban sintiendo algo parecido a lo que estarían sintiendo los filisteos ante la presencia del arca. ¿Sí lo vemos? Sí vemos esto. Los filisteos ante la presencia del arca sintieron males, que los tumores, que los no sé qué, que los no sé cuánto, y la solución de ellos fue que devuelvan, saquen esa cosa de aquí. En cambio aquí, lo que están diciendo es, básicamente, es destruyan, quiten, destruyan, quiten. La solución de Samuel no fue, devuelvan. Devuelvan, cojan los muñequitos con mucho cuidado, ¿no? Y denles una ofrenda también y devuelvan. No, la cuestión es quiten, aparten, saquen, destruyan esas cosas. O sea, trátenle como lo que son, objetos. Pónganle la categoría que son. Y cimiéntense en el Señor y aprendan a servirle solo a Él. Entonces, fíjense, hace una reforma enorme. Que ya les digo yo, para cualquier persona aquí, esto pasa en un versículo, ¿no? Samuel les dice en el 3 y en el 4 y todos lo hicieron. Pero eso en realidad debe haber sido una reforma social muy profunda. Porque ya les digo, no es tan fácil decir, si no acordémonos de pronto cuando el Señor nos llamó, que seguramente en algo debimos haber batallado, ¿no? De pronto alguien, no sé, desprenderse del relicario o de determinado muñequito o determinada práctica incluso. Entonces es una reforma social muy, muy fuerte, muy profunda, de cambiar realmente la concepción. Decir, olvídense de Baal, olvídense de Astarte, olvídense de todas las fábulas que les contaron, olvídense, cimienten su corazón en el Señor. Y eso ya les digo, decir eso es bien complicado, es bien complicado, ¿ya? Es bien complicado. Sin embargo, aquí Samuel con la ayuda del Señor lo logra, ¿ya? Y dice el 5, y dijo Samuel, reúnan a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros al Señor. Aquí una vez más encontramos la palabra orar, en este sentido sí está usando en el sentido de interceder en juicio. O sea, para pedir perdón. ¿Ya? Entonces, fíjense, dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y aquí fíjense, y sacaron agua y la derramaron delante del Señor y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra el Señor hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, hasta aquí está el versículo 6, está la historia que ya nos debe haber recordado mucho a las historias de los jueces. ¿Sí? Cumple todo. Hay un pueblo derrotado, viene Dios, levanta un líder, en este caso Samuel, que los purga, digamos así, de las cosas religiosas equivocadas y los pone en el camino correcto. Y ahora se va a consolidar esta historia de Samuel, porque más adelante viene la forma en cómo en esa época se sellaba, ¿ya? El que una persona sea de parte del Señor, y era que gane una batalla. ¿Ya? Porque fíjense, todas las historias de los jueces no era suficiente con que se quite, se haga una pureza ritual, digamos, sino el éxito era que se selle eso con la victoria en guerra. Fíjense, eso es algo muy, muy interesante. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahora, en el versículo 6 hay algunas alusiones, así como veíamos en el capítulo anterior, en el 6. ¿Se acuerdan ustedes que cuando veíamos que estaban segando el trigo, se acuerdan ustedes? Decíamos, esto pudo haber pasado para junio, julio, época de Shavuot, ¿cierto? Que coincide y sería una cosa muy bonita que ha llegado para el arca, ¿cierto? En época de Shavuot, tiene otro significado incluso ahí con el tema de Shavuot, las tablas del arca, el pacto, demás. Pues aquí hay otra referencia. Porque fíjense ustedes, este acto que dice que hicieron en el 6, sacaron agua y derramaron agua. Y después ayuno. Tabernáculos y ayuno. Exactamente. Hay unas referencias, como bien lo dice Carmita, a las fiestas de otoño. Porque el derramar agua era una cuestión propia de tabernáculos. De hecho, hasta ahora muchos judíos en Israel actualmente, incluso, a pesar de que no hay templo y todo lo demás, hay unos que se visten con las indumentarias y todo eso y van al arroyo de... ¿Dónde estaba este ciego? ¿Cómo es la piscina esta de Siloé? Se van a la piscina de Siloé que se encontró, ¿ya? Se encontró la piscina de Siloé y van, y ahí cogen agua y van llevando y hacen un ritual, ¿ya? Y esto se hace en tabernáculo. Este derramamiento de agua es tabernáculos, ¿ya? Es una referencia a tabernáculos. Y el ayuno kippurim. Entonces esto, digamos, es una referencia a que se está restaurando de alguna manera
el tema de dependencia, digamos, del culto al Señor. ¿Sí lo vemos? Ahora, algunos también opinan que este tema de derramar agua como ofrenda, digamos, si bien es una alusión a Sukkot, tabernáculos, también puede ser una referencia a alguna cosa como un simbolismo de limpieza, porque el hecho de derramar agua también es como un símbolo de limpieza, de purificación, de quedarse bañadito, ¿sí? Y el tema de ayuno, además de que también es una referencia a Yom Kippurim, también es una referencia o un guiño a ¿cómo se diría? Al sentirse mal, al reproche. O sea, porque están reconociendo el pecado. Entonces, como están sintiéndose mal, ayunan, no comen, se arrepienten, como corresponde. Entonces, hacen un ritual que estaría, digamos, relacionado con tabernáculos y Yom Kippurim, ¿ya? Y además están quebrantándose, el punto que hacen también, digamos, un simbolismo, si se quiere, de limpieza, de baño, ¿no es cierto? Y de constricción del alma, digamos, de constricción del cuerpo, de ayunar, ¿ya? De sentir dolor, ¿sí? Y dijeron allí, contra el Señor hemos pecado, ¿ya? Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa, ¿ya? Y este juzgar se entiende de dos maneras. Ahí aparece el verbo shafat, de donde viene shofet, todo lo que sabemos del mishpat y todo más. Y este verbo, no nos olvidemos que significa tanto juzgar en el sentido de resolver causas, o sea, de ponerse como juez, a ver quién tiene la razón, ¿ya? Como también de gobernar. Entonces aquí lo que está haciendo Samuel es siendo tanto juez en el sentido, porque más adelante vamos a ver que él iba a las ciudades a resolver los conflictos que tenían las personas, y también de dirigente. Entonces eso era lo que eran los jueces, ¿ya? Dirigentes, si se quiere, una especie de gobernadores, por así decirlo, ya, una especie de un líder, pues, y alguien que tenía también la autoridad para resolver conflictos, ¿ya? Eso dice, dice el 7. Entonces, hasta ahí esta historia de cómo Samuel, con la ayuda del Señor, pues, logra reformar de nuevo al pueblo, ¿ya? Imagínense ustedes, ya les digo, esto es un milagro, porque que todo el pueblo diga a una voz, ¿no? Hemos pecado contra el Señor. Es una maravilla. Es una cosa que no se logra así nomás. Eso es porque Dios estaba actuando ahí y Dios le usó a Samuel para eso. Ya les digo, a veces una persona cuesta que comprenda su error. No se diga que todo el pueblo ayune, o sea, se diga, hemos pecado. ¿Ya? O sea, interesante. Josué, una Sí, consulta. El arca fue devuelta y fue llevada a Kiriat Jearim en lugar de ser llevada a Shiloh, ¿no es cierto? Y ajá. dice que pasó ahí 20 años. Pero Ujú. en todo este asunto del arca, los filisteos, la ida y el retorno, 20 años. Y recién ahorita aparece Samuel en acción. ¿Qué Ujú. estaría pasando con Samuel antes? Sí, lo que creo es que no hay que tomarle como una historia sucesiva. O sea, no es que pasaron 20 años y aparece Samuel, sino que ese versículo es el que conecta después con 2 Samuel 6. O sea, que en total habrían pasado 20 años. Así que no es como Hasta que que regresó. exactamente, sino que 20 años hasta que Y aquí regresó, están los detalles de lo que pasó mientras. ajá, allá. Exactamente. Que incluso viéndolo así, es interesante ver que el rey, el propio David, regresa, digamos, está respaldado por Dios porque regresa el arca, a diferencia de Saúl, que Saúl es escogido cuando no está el arca. Sí. Entonces, eso. Entonces, no es que pasaron 20 años y aparece Samuel, sino que aparecería en medio de esos 20 años. Ahorita estamos viendo qué pasó en esos 20 años. Uh-huh. Sí, eso básicamente. Entonces, ahora vamos a ver, como les decía, cómo vuelve a tomar esta historia el tinte, digamos, de jueces. Ha venido una persona, un hombre que Dios levanta y restaura al pueblo, lo reconfigura de nuevo, ¿no es cierto? Le pone a caminar bien, y ahora lo que sigue es que se selle eso a través de la victoria en una batalla. ¿Cierto? Entonces dice el 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y claro, con justa razón. Dice el 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, chiquito, ¿cierto?
y lo sacrificó entero en holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, pero el Señor tronó, o sea, hizo truenos, ¿ya? Tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hiriéndolos, perdón, hasta abajo de Bet-car. Hasta ahí. Entonces, fíjense ustedes, esta es una historia, como les digo, típica de los jueces. Ahora se enfrentan contra los malos que les oprimían. ¿Recuerdan ustedes? ¿Ya? Y viene siendo igual una historia muy semejante a la de otra persona que ya les dijimos. ¿Ya? Se asemeja mucho a la participación que tuvo Moisés en la primera batalla que tuvieron los hijos de Israel. ¿De acuerdo? Y bien cruzados el Mar Rojo, salen los amalecitas y les persiguen. Y es cuando Moisés tiene que levantar las manos y todo lo demás. Y mientras Moisés tenía las manos atadas, por Israel ganaba. Lo mismo, mientras Samuel estaba orando, estaba haciendo su sacrificio, Dios actuaba. Y en virtud de eso es que el pueblo gana. Entonces hay otra semejanza con Samuel, digamos con Moisés. ¿Ya? Lo que nos da la idea es el guiño, digamos, que nos enseña que esto es una idea semejante en el sentido de restauración del pueblo, que está siendo encaminada, así como Moisés encaminó hacia la tierra prometida. Ahora Samuel está no encaminado a la tierra prometida, porque ya está, sino hacia la figura del rey. Básicamente es eso. Entonces, fíjense. Ahora, algo más. Es muy interesante el animalito que toma acá, ¿no? Un cordero pequeño, ¿ya? Y ya con eso nos debe salir un montón de intuiciones, ¿no es cierto?, de recuerdos del corderito pequeño, que en virtud de eso se gana y todo lo demás. Entonces es una referencia muy, muy mesiánica en ese sentido. Ya que tengo un corderito sana, todo aquello, entonces fluye, digamos, creo que no hace falta mucho explicitar eso. ¿Cierto? Ahora, aquí también hay otro detalle, que es una victoria sobrenatural, porque no depende de la preparación o cantidad del ejército de Israel, sino de que Dios obre, de que esté ahí. Sí. Entonces, no fue, o sea, digamos, no ganaron porque el pueblo de Israel tenía más armas, no sé, se entrenaron mejor, estaban bien comidos, eran súper hábiles con las armas, ¿no? Sino porque Dios tronó. O sea, hubo un evento sobrenatural que les garantizó la victoria. ¿Ya? Que tanto los unos como los otros entendieron que Dios, el Dios de Israel, estaba interviniendo. ¿Sí? Eso básicamente. Y como les digo, con eso se da ya lo otro, que básicamente, como les digo, en toda historia así de liberación, ya de arrepentimiento, sigue este patrón. Hay el momento como tal de cuando la persona se arrepiente, digamos de cuando el pueblo, como aquí, se arrepiente, sale, pero después hay un momento de batalla, de lucha, en donde se sella la cuestión, donde la persona, el pueblo, evidencia que Dios está con uno y que no importa lo que sea, vamos a salir adelante. En el caso del pueblo de Israel fue tanto el faraón como los amalecitas. En el caso fue este enfrentamiento contra los filisteos. ¿Ya? Y así, si nos ponemos a recordar en la vivencia de cada uno de nosotros, vamos a darnos cuenta que cuando aceptamos al Señor Jesús, cuando el Señor, ¿cómo decimos? No aceptamos. Cuando conocimos al Señor, Él nos conoció, nos tomó por hijos, fue el momento, o sea, de devolver las cosas. Pero después hubo momentos en donde se pusieron las cosas más difíciles y ahí se terminó de ser. ¿Sí o no? Entonces ese patrón sí. Y siempre, digamos, va a pasar así. Un momento donde se da un primer inicio, digamos, se nace, y otro donde se cesa. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces dice el 12. Y tomó luego Samuel una piedra, ¿vale? Tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso Oshem, y le puso el nombre Eben Ezer, diciendo, hasta aquí o hasta ahora nos ha ayudado el Señor. ¿Sí? Ahora, aquí vale la pena decirlo, esto es algo que ya lo sabemos, pero en el cristianismo se difundió mucho esta palabra, ¿no? Ebenezer, ¿ya? Ebenezer, y muchos dicen, eso significa, hasta aquí nos ayuda el Señor, ¿ya? Y no es así, no es así, porque Eben, ¿qué significa? Piedra. Piedra. Y Ezer, ¿qué significa? ¿Qué significa Ezer? ¿Alguien se acuerda? Ezer. Y de hecho no es Ezer, es Ezer. Es ayuda. ¿Ya? Es ayuda. Entonces, lo que significa es la Como piedra la de... Jessie. Exacto, es mi Ezer.
me ayuda. Ah, Lo que le dijo a Adán fue, y ella será tu Ezer Keneto. Es la ayuda en contra. Aquí en este caso es ayuda. Ezer es ayuda. ¿Ya? Entonces aquí lo que significa es una piedra de ayuda, piedra de socorro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿qué puso ahí? Una piedra. Y aquí es muy interesante porque también Samuel, perdón, tiene, recupera esta práctica de levantar hitos, que también hizo, ¿te acuerdan ustedes? Josué cuando pasaron el Mar Rojo, perdón, el río Jordán, dejaron hitos, dejaron piedras. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces Samuel aquí retoma esta buena práctica de que cuando pase un hecho asombroso, dejar un hito, levante una piedra, deje testimonio. Entonces aquí levanta Eben, levanta esta piedra, y le llama a ese sitio, que de hecho hasta ahora no se sabe dónde está, no se identifica, se llama Eben Ezer. Eben Ezer, de hecho, Eben Ezer, ¿ya? Que significa piedra de ayuda. Y lo que dijo sobre ese lugar es, hasta aquí nos ayudó el Señor. No con un sentido fatalista de, bueno, hasta aquí, sino más bien diciendo, aún ahora, aún hasta aquí no te queda. Y dice el 13. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano del Señor, perdón, estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado de los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y aquí una pregunta, ¿no era la pelea contra los filisteos? ¿Por qué les meten a los amorreos? ¿Ya? Aquí el asunto, fíjense ustedes, el amorreo, esto se da cuenta de una cosa, es como también la perspectiva de los que estaban escribiendo esto funcionaba. Porque primero, que si quisiéramos ser más extensivos y más explícitos, tendríamos que poner contra el Jebuseo, el amorreo, la no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Entonces, para evitarse, digamos, todo ese chorizo de nombres, ¿no es cierto? Lo que se solía hacer en la época es decir el amorreo. Y el amorreo era como una designación, una forma de designar a todos los pueblos que habitaban en esa región, los amorreos. Entonces no designaba solamente a los hijos de Amor, sino a toda la gente que vivía en Canaán, inclusive los filisteos. ¿Ya? Entonces, por eso aparece aquí los amorreos. Entonces no es que se peleaban o hay alguna cosa, sino que es la forma de cómo se designa. En esa época se designaba o se decía a todos los que habitaban en esa región. Es como nosotros, por ejemplo, podríamos decir, ¿no? En la región costa viven los machaleños, los guayaquileños, los manabas, tal. Para no decir todo eso, dijimos costeños. O más exactamente los monos. Ya, cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces esa es la forma como se designaba a un grupo mayor de gente. ¿Ya? Incluye evidentemente a los filisteos. ¿De acuerdo? Entonces, como les decía, hasta aquí, pues ustedes ven que se sella la historia, la forma del relato, como de los jueces. Se restaura el pueblo, se gana una victoria y hay paz. Mientras vive la persona esta, mientras vive el juez, en este caso Samuel. Entonces Samuel, vale la pena decirlo, es un juez y fue el último. ¿Ya? Un juez. Y dice, el 15, y del 15 al 17 se hace en cambio un recuento a manera de fin de la historia de Samuel. O sea, si nosotros quisiéramos resumir, digamos, la historia de Samuel, es básicamente el capítulo 7. Es una historia muy bonita, como que si fuera autónomo. ¿Ya? Porque aparece Samuel, incluso, o sea, si leyéramos solo el capítulo 7 de Jueces, se entiende solito. No hace falta saberse el 1, el 2, que como nació, no sé qué. Incluso no hace falta, digamos, saber lo que sigue después de que Saúl, que no sé qué. Entonces, si uno lee el capítulo 7, es una historia autónoma, por así decirlo. ¿Ya? Y es una historia típica que, si no supiéramos toda la historia, podría encajar tranquilamente en una historia de los jueces. Sí lo vemos. ¿Ya? Entonces, fíjense, y el 15 es muy bonito, el 15 al 17 ya es el cierre de esta historia que lo presenta y lo sella, digamos así, estilísticamente hablando, literariamente hablando, le sella a Samuel como juez. ¿Ya? Y dice esto, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. ¿Ya? Y todos los años iba y daba la vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. ¿De acuerdo? Dice el 17. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. Ramá.
Entonces, fíjense ustedes, eventualmente en algún momento de esa historia se entiende, ¿no? Que se separó del tabernáculo, posiblemente cuando ya murieron todos, se separó de eso y Dios le comenzó a llamar. Posiblemente cuando pasó esto de la guerra y todo más, él seguramente debió haber sido un poco más grande, ¿ya? Porque uno piensa que enseguida lo de la muerte y lo de la batalla es del día siguiente, ¿no? Y no, posiblemente pasó un tiempo, ya a este punto de la historia ya era más grande, y cuando regresa, digamos, del arca hasta Kiriat Jearim, ya era más grande, y cuando pasa esto, pues ya era un hombre, digamos que incluso en cuanto a edad era respetable. O sea, tendría, qué sé yo, no sé, aquí me invento, hasta aquí, digamos, cuando les liberta, qué sé yo, tendría sus 25 o 30 años, puede ser tal vez, como para que le tomen en cuenta incluso toda la gente, o 40, qué sé yo, y ya más adelante, cuando como sigue el capítulo 8, vamos a ver que Samuel ya está viejo. ¿Ya? Samuel ya está viejo y ya tiene hijos, y los hijos son unas fichas también. Entonces, sí, los hijos de Samuel son una de las causas por las que viene el rey Saúl también, de hecho. ¿Ya? Entonces, pero hasta aquí, como les digo, se cuenta toda una historia de victoria típica de los jueces. Típica de los jueces, que recuerda a uno todas esas historias de los jueces que leíamos, que estudiábamos, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y fíjense ustedes. Entonces, como les decía, con esto se sella que Samuel era un juez. Y es muy bonito estilísticamente hablando, ver cómo se presenta a Samuel así como juez, porque cumple todo, se cumple todo. Cumple con venir en un momento de crisis, cumple con restaurar espiritualmente al pueblo, ¿ya? Social y espiritualmente al pueblo, y cumple con ganar una batalla. Y es más, a través de un acto sobrenatural. ¿Ya? Y que después lo sella el pueblo, establece un hito, y después se sella esta historia y todo el pueblo vivió bien, y mientras él vivió, y hubo paz y tal. Entonces, fíjense, es una historia muy bonita de Samuel. ¿Sí? De aquí en adelante lo que sigue es todo el tema que ya Dios mediante lo vemos la siguiente semana con más calmita, ¿ya? El tema de que Dios exige un rey, que Saúl es escogido y todo lo demás. Y que básicamente en lo que se viene lo que se ve es justamente cómo Dios va obrando para hacer igual un contraste. Si ustedes se fijan aquí, el libro de Samuel está lleno de contrastes, está lleno de contrastes. Es un contraste comienza, fíjense, entre las esposas del Can, entre Ana y Penina, un primer contraste. Después del contraste entre Samuel y los hijos de Eli, otro contraste entre cómo se arrepiente o cómo obran los filisteos con los hijos de Israel. O sea, está lleno de contrastes. Y después del contraste más grande va a ser el contraste entre Saúl y David. ¿Ya? Y así. Entonces el libro de Samuel está lleno de estas cosas que nos hacen, nos sirven mucho para aprender las cosas. Y como les decía, estamos en la época en donde conviene mucho aprender a distinguir. Aprender a saber cuándo es qué cosa. ¿Sí? Eso con esto. Entonces, Dios mediante, ya la siguiente semana continuamos con el capítulo 8 y posiblemente el 9, si es que Dios no viene antes del 10. Pero vamos viendo cómo avanzamos, ¿sí? Entonces, eso. Quizá tenemos alguna pregunta por ahí. Una pregunta al final. Dice que hizo un altar en Ramán, ¿no? Donde vivía. ¿Cómo era el tema de los altares? O sea, ¿no había que hacer solo sacrificios en el tabernáculo o estoy mal? ¿O no? Sí. Es eso. Aparentemente aquí parece que se abre como una especie de excepción porque no había tabernáculo. Al parecer el tabernáculo estaba inoperante. Y por eso es que aquí fíjate que incluso en esta misma historia él hace un sacrificio en holocausto, sí, y tal. Y no fue evidente, y él no era ni sacerdote. No era, o sea, era levita, pero no era sacerdote y no estaba ni en el tabernáculo ni nada. Entonces se abre una especie como de ventana, de situación en la que no hay. En la que no hay, y lo que tiene que hacer es al menos, porque también acordemos de una cosa, esto, que haya hecho como es un altar, no significa que haya sacrificado, porque acuérdense lo que hicieron los hijos de Rubén y de Gastús, que quedaron otro lado, ¿se acuerdan? Que cuando cruzan, se regresan, hacen un altar, y casi van y les matan, y le dicen, no, esto es solo como para testimonio. ¿Ya? Entonces, el hecho de que haya hecho un altar, ¿ya? Que haya edificado un altar, no significa que se haya instituido él como sacerdote y haya estado sacrificando y demás,
sino que más bien era como un símbolo, un hito, digamos, un hito eso, de que Dios está ahí, básicamente, de que está de parte del Señor. Eso es básicamente, ¿sí? Eso, así como Abraham. Abraham iba igual en un espacio en el que no había tabernáculo, donde iba hacia un altar, porque esa era la forma en cómo en ese momento se entendía que ahí estaba Dios, que ahí había comunión. Lo mismo que con Elías después, él también va a hacer el altar con los Baales, justamente, porque antes de Baal hace un altar, hace un más, porque era un momento en donde no había, o habiendo no estaba operando. Entonces se hacen estas ventanas, estos espacios en donde se pone como testimonio de que ahí hay un vínculo con Dios. Y vamos a ver en el 8 que es justamente eso, que Samuel tenía ese vínculo con el Señor que conversa. Oye, me están pidiendo un rey, no te preocupes, a ti no te están precisado, ve y diles, que te den un vínculo muy fluido, digamos, con el Señor. Ya, que como de acá dicen, y el Señor le escuchaba. Entonces él hablaba, le escuchaba y tal, lo que hoy nosotros, como para no pensar, no, como, Samuel, no, nosotros tenemos eso, o no. Nosotros tenemos eso, que Dios nos oye ahorita. Ya, que Dios nos oye y tal, nos responde ese rato, estamos ahí, ni que WhatsApp. Entonces eso básicamente. Eso. Entonces hay que también cachar el contexto, digamos, histórico. No había tabernáculo, posiblemente el Icabod sería niño, más o menos joven en esta época. Es como para ya establecerle como sumo sacerdote y todo lo demás. Faltaría, o sea, no había como tal. Entonces, por eso es que Dios levantó un juez, enfrentando y preparando para el rey más que. Eso. Josuecito, Ajá. estos nombres que dice aquí en el 16, Betel, Gilgal, Mizpa y el lugar este donde vivía Samuel, ¿qué territorios son hoy en la actualidad o qué parte del territorio era? ¿Dónde estaba eso? Betel está sobre Jerusalén. Está a unos cuantos kilómetros de Jerusalén, Betel. Gilgal está al lado del río Jordán, ¿ya? Y Mizpa está, no me acuerdo muy bien, pero creo que está por el centro, digamos, de Israel, ¿ya? Mizpa. Después Ramá está en el territorio de Efraín. En el territorio de Efraín. Si tengo un mapa ya les comparto. Justamente ahorita no tengo uno a la mano, pero ya les comparto. ¿Sí? Como para Porque ver. era territorio bastante grande lo que tenía Todo que el pueblo. juzgar Samuel, ¿no? Exactamente. O sea, lo que básicamente está diciendo Betel es como si era al sur. ¿Sí? ¿Ya? Gilgal es al este. Sí, al este. Ya a la frontera con el río Jordán casi. Y donde está Mizpa es más hacia el territorio del norte. ¿Ya? Lo del norte, básicamente. Entonces, es como decir, escogió 3 puntos estratégicos donde podían ir todas las personas. Y se da una vuelta en triángulo y además de su casa en rama que quedaba como que entre la mitad. Eso básicamente. ¿Todo Israel de qué tamaño será? En realidad, ¿Ecuador? ¿Chiquito? o sea, el actual Israel es casi el largo del Ecuador. Casi el largo del Ecuador. Pero en esa época era un poco menos. Era un poco menos. Y en ancho es delgadito, sí. Es muy en alguna parte incluso ahorita incluso son 30 kilómetros. Es bien delgadito. O sea, como una comparativa, es más o menos casi como la región sierra del Ecuador, más o menos. Casi como la región sierra. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, si me dan un segundito, veo un mapa que justo ya le estoy abriendo. A ver. ¿Cuántos años tendría? Es una buena pregunta. ¿De qué color tendría los ojos? Aquí está. Yo creo que más o menos aquí tendría unos 30 años, algo así, no sé. O sea, tampoco era muy joven y tampoco parece ser muy viejo. 30, 40 años tal vez le pongo, considerando que esa era la época, digamos, la edad en la que las personas actuaban. Sí, aquí está. Entonces, fíjense ustedes. Aquí vemos, bueno, esto habla de otras guerras, pero básicamente aquí vemos, ¿no es cierto? Aquí vemos las ciudades. Entonces, miren, aquí está Ramá.
aquí está Mizpa, acá está Gilgal, recién le vi. Sí, a la derecha. Acá está Gilgal, aquí está Gilgal y Betel. Betel está aquí abajo. Aquí abajito está Betel. Permítanme verle. Sí, bueno, aquí no aparece, pero Betel está aquí abajito. Sí, está Cosmosito, ahí está arribita, al lado de mí. Ah, Betel, perdón, aquí arriba. Ahí está, Sí, aquí está Mizpa, Betel, Ramá y Gilgal. Aquí. en el Ajá, centro. este centro. Ajá, exactamente. Aquí está. Gracias, Janita. Sí, aquí está. Ya. Entonces, en ese sector era lo que se movía, ese ahí operaba Samuel. Sí, era muy estratégico. Lo cual también se explica porque después, digamos, al momento de que Samuel está actuando, no había algo centralizado. No estaba algo centralizado. De hecho, con David es que se centralizan las cosas. Centraliza el tabernáculo, o sea, la cuestión religiosa, digamos, en Jerusalén, la cuestión política también ahí, la cuestión militar también ahí se centraliza y además unifica con ello todo el pueblo. Entonces parece que esto es justamente un embrión de eso, digo, de querer centralizar. Sí, eso básicamente. Entonces, quizás tenemos alguna otra pregunta. Sí, eso. Entonces, creo que ya no tenemos alguna otra pregunta. Entonces, bendito Dios. ¿Cómo se llama? El chiquitín. ¿El cabo? Ajá. ¿En qué momento aparece? O sea, ¿así ya muere? Mucho después de la aparición. No, él quedó chiquito. Sí, después de la aparición. Creo que sí, creo que tal cual él, no me acuerdo, pero debería aparecer. Ahorita no tengo el dato. Sí, pero debería aparecer. Ahorita se supone que será niño chiquito, ¿no? Claro. Ujú. Eso. Entonces, ahora sí creo que podemos terminar, ¿cierto? Bendito Dios, entonces.